Las selvas tropicales están en peligro, en parte porque cada vez se talan más parcelas para plantar caucho. El problema, sin caucho natural no hay neumáticos. Si nuestra movilidad no cambia, aumentará enormemente la demanda de caucho. ¿Se revertirá la tendencia con los autos eléctricos? La tendencia es neumáticos cada vez más grandes. ¿Qué hacen los fabricantes de neumáticos para que las plantaciones de caucho no destruyan la selva tropical? ¿Existen alternativas al caucho natural? Tailandia. Aquí en los trópicos crece un árbol muy codiciado por la materia prima que ofrece. Son las 5 de la mañana. El agricultor Satit Promraksa está cosechando caucho. A partir de los 7 años, un árbol de caucho produce alrededor de 1,5 kilos al año. El ser humano lleva más de 3.000 años utilizando la savia de esta especie. Inicialmente la utilizaban los mayas en América Central. Los británicos introdujeron la planta en sus colonias asiáticas a finales del siglo XIX. Cultivar caucho me hace feliz y es una actividad que dura generaciones. Incluso mis abuelos cultivaban caucho. Me encanta mi trabajo. Puedo alimentar a mi familia con mis ingresos. La savia blanca también se conoce como látex. Sus propiedades únicas, como su resistencia al desgarro, la hacen indispensable. Los árboles del caucho crecen mejor en las regiones tropicales. Necesitan mucha agua y condiciones cálidas y húmedas. El sudeste asiático produce más del 90% de la cosecha mundial, 15 millones de toneladas de caucho al año. Los principales países productores de caucho son Tailandia, Indonesia, Vietnam y la India. Entre 1993 y 2016 se talaron unos 4 millones de hectáreas de selva para plantaciones de caucho, una superficie del tamaño de Suiza. El 85% de la producción proviene de pequeños agricultores que normalmente explotan menos de 2 hectáreas. También se talan antiguos bosques tropicales para obtener caucho. Se pierde una flora y una fauna únicas y depósitos de CO2. Sin selvas tropicales, la atmósfera de la Tierra se calentará más rápidamente. Pero hay gente que ensaya vías alternativas para evitar la deforestación. Viajamos con Mai Loan al sur de Tailandia. Ella lucha por preservar estos ecosistemas únicos. Es un legado de nuestros antepasados. Nosotros también lo respetamos, lo cuidamos y nos nutrimos de él. Pero al final debemos devolver algo. Queremos que la próxima generación haga lo mismo. Este árbol debe darles el mismo beneficio que nos dio a nosotros y a nuestros antepasados. Mai Loan no es solo una ecologista, sino también empresaria. Cuenta con 20 años de experiencia en el negocio del caucho. Vio las malas condiciones del trabajo de los agricultores y cómo se talaban los bosques tropicales. En 2019 fundó Agriac con una amiga, una cooperativa que agrupa a unos 4.000 caucheros. Todos ellos se han comprometido a no sacrificar más selva tropical para abrir nuevas plantaciones de caucho. Satit Promraksa también firmó un contrato con Agriac. Mai Loan lo visita hoy. Negocia mejores precios para los pequeños agricultores. Organizan los monocultivos existentes de forma ecológicamente sensata. No se emplean pesticidas ni abonos artificiales. Tratamos de preservar la mayor biodiversidad en los monocultivos. Por ejemplo, esta planta no solo fija el carbono, sino que también sirve de alimento. Además del caucho, los agricultores recolectan setas para su consumo. Satit Promraksa también cría abejas. Vende la miel en los mercados. Las explotaciones de los agricultores de Agriac no regeneran selva tropical, pero permiten una mayor biodiversidad que en los monocultivos habituales, en los que prima la productividad.
Al fin y al cabo, la demanda mundial de caucho no retrocede debido a su versatilidad. El caucho está presente en muchos objetos cotidianos, en nuestros jardines, en las mangueras de agua y los guantes de jardinería, como pavimento en hospitales o instalaciones deportivas, en nuestras horas más íntimas como esponjas y, por supuesto, en las botas de goma. En total, en unos 50,000 productos. Pero la mayor parte, el 70% de la cosecha mundial, se utiliza en la fabricación de neumáticos. En el mundo hay unos 1.400 millones de autos y la demanda aumenta, como también lo hace la necesidad de neumáticos. Ámsterdam. En la Universidad Libre hay un departamento de investigación especializado en el uso del suelo tropical. El geógrafo medioambiental Peter Verboek es uno de los mayores expertos en el impacto de la demanda de automóviles en la selva tropical. La gente conduce más kilómetros, no hay menos movilidad. Y la movilidad en países como China, India y otras economías emergentes está muy por debajo de los niveles europeos. Se compran coches más grandes, neumáticos más grandes para los que se necesita más caucho. Así que si no cambiamos nuestra movilidad, la demanda de caucho aumentará mucho. En Alemania, las matriculaciones de automóviles también vuelven a aumentar tras el retroceso durante la pandemia y con ello la demanda de neumáticos. El ADAC lleva 50 años probando neumáticos de coche. En Landsberg, Alta Baviera, se tienen ahora también en cuenta los factores medioambientales. Al fin y al cabo, además del caucho, otros componentes de los neumáticos también son todo menos inocuos. El contenido de caucho ronda el 40%. Se trata de caucho natural procedente de bosques tropicales y caucho sintético de combustibles fósiles como el petróleo. Otro 30% son rellenos como el hollín, perjudicial para el clima, y un 13% de acero para endurecer el neumático. A esto se añaden plastificantes perjudiciales para la salud. La abrasión de los neumáticos produce microplásticos especialmente contaminantes. Pese a todo, anualmente se venden neumáticos por miles de millones de euros. De media, 1 de cada 4 personas del planeta compra un neumático al año. Si apiláramos estos neumáticos, la torre resultante llegaría hasta la luna. Muchos conductores desconocen de qué se compone un neumático, a diferencia de los fabricantes. ¿Se toman en serio la protección del medio ambiente y el clima? La tendencia es neumáticos cada vez más grandes, quizá por un aumento de los requerimientos en cuanto a índices de carga y de velocidad, pero también porque los fabricantes de automóviles ofrecen la opción de neumáticos más grandes que los clientes piden, con el consiguiente sobreprecio. Pero el plus de seguridad es marginal. Incluso en autos de gama media como el Volkswagen Golf, los fabricantes ofrecen neumáticos demasiado grandes. Unos neumáticos de 15 o 16 pulgadas tendrían más sentido, no comprometerían ni la seguridad ni el placer de conducir. Sin embargo, también hay disponibles neumáticos de 17, 18 y 19 pulgadas para el Golf. Por cada pulgada adicional, el peso de un neumático aumenta entre 400 y 500 gramos, y con cada gramo se necesita más caucho tropical. Quien quiera tener consideración con la selva tropical debería elegir siempre neumáticos pequeños con menos goma, pero en los grandes SUVs y los vehículos de gran tamaño no son infrecuentes neumáticos de 22 o 23 pulgadas, y estos tamaños no tienen ninguna justificación técnica, porque incluso estos grandes vehículos con un peso en vacío de 2 a 2,5 toneladas pueden funcionar bien con neumáticos más pequeños. Basta con repasar los videos publicitarios de las principales automotrices alemanas para darse cuenta de que buscará en vano autos eléctricos pequeños con neumáticos pequeños. Ya sea Audi, BMW o Mercedes, todos quieren vender coches grandes y caros con la mayor potencia posible. Pero este tipo de estrategia, ¿protege el clima y los bosques tropicales? De la mano del ADAC, comparamos clases de vehículos con diferentes neumáticos. Un SUV representante de la clase de lujo. Un coche de la clase compacta. Y un coche pequeño.
Gracias a la propulsión eléctrica, todos circulan sin emisiones de CO2, pero las baterías aumentan en peso de los autos eléctricos y una mayor potencia de frenado implica más desgaste de los neumáticos, con lo que hay que cambiarlos antes. Este es el Tesla Modelo Y, uno de los eléctricos más vendidos y representativo de otros SUVs del mercado actual. 2 toneladas de peso, 300 caballos, aceleración de 0 a 100 km por hora en menos de 7 segundos y unos grandes neumáticos que soportan el peso del vehículo. Nada más lejos de la protección del medio ambiente y el clima. El Renault Megane 200 caballos. Según el ADAC, también tiene unos neumáticos demasiado grandes, de 20 pulgadas. Y entonces vemos aquí un típico representante de un coche pequeño que con un peso en vacío de 1,3 toneladas, con solo 90 caballos y neumáticos pequeños de 15 pulgadas, una alternativa sensata dentro de los autos eléctricos. Y es justo este vehículo, el Volkswagen i-Up, el que ahora ha dejado de fabricar Volkswagen. ¿Por qué? Quienes quieren mostrar más consideración por la selva comprando un pequeño coche eléctrico a menudo buscan en vano. Según un reciente estudio de ADAC, actualmente solo hay 3 autos eléctricos en oferta por menos de 15.000 euros. Pero, ¿y los fabricantes de neumáticos? ¿Quieren producir neumáticos que utilicen menos caucho natural? Michelin, uno de los mayores fabricantes de neumáticos del mundo, tiene su sede en Clermont-Ferrand, Francia. La empresa también fabrica neumáticos de más de 20 pulgadas exclusivamente para la clase de lujo. Michelin solo se guía por la demanda del mercado, afirma el responsable de desarrollo. Se trata de seguridad, pero también de confort. Los autos pesan cada vez más, con lo que necesitan frenos más grandes para mantener la distancia de seguridad, lo que se traduce en neumáticos más grandes. Es decir, se necesita más goma. En términos de peso de los neumáticos, necesitamos más goma y por eso también es importante seguir investigando para reducir la cantidad de goma que ponemos en un neumático sin rebajar las prestaciones. Una forma de reducir el consumo de caucho es aumentar la vida útil de un neumático. Es lo que el grupo investiga en su propio centro de pruebas. De media, un neumático dura unos 40.000 kilómetros. La atención se centra en el desarrollo de neumáticos con menor abrasión durante la conducción. Hemos desarrollado un sistema que se instala en el neumático para captar partículas durante la conducción. Queremos reducir así el desgaste de nuestros neumáticos y prolongar su vida útil. Cuanto más dure el neumático, menos habrá que producir. Es muy importante comprender los mecanismos básicos del desgaste y a continuación desarrollar los mejores componentes, las mejores combinaciones. Para la medición se tienen en cuenta tantos criterios como sea posible. Por ejemplo, diferentes pavimentos, velocidades y vehículos. Michelin invierte millones en neumáticos de alta tecnología. ¿No sería mucho más fácil desarrollar un material que haga superfluo el caucho de las selvas tropicales? En comparación con lo que utilizamos hoy en día, la proporción no puede ser significativamente menor, no lo creo. Esto se debe a las propiedades únicas del caucho natural, a menos que descubramos un material que reemplace mágicamente al caucho natural. ¿Una materia prima que pueda reemplazar al caucho de los trópicos? En realidad existe. Más adelante hablaremos de ello. Por ahora la dependencia se mantiene. Sin embargo, fabricantes de neumáticos como Michelin se han comprometido a ser más sostenibles. Esto significa no comprar caucho procedente de selvas tropicales recién taladas. Pero un caso de Indonesia lo pone en duda. En este video promocional de 2017, Michelin anuncia un proyecto emblemático que también pretendía proteger la selva tropical. Los inversores potenciales también forman parte del grupo objetivo. En la primavera de 2018, el fabricante de neumáticos reunió capital con la promesa de plantar plantaciones de caucho sostenibles junto con un socio indonesio. El emplazamiento se encuentra en la isla indonesia de Sumatra, en la región en torno a Jambi.
El proyecto fue declarado inversión verde, financiada con bonos verdes. El objetivo era proteger la naturaleza local y garantizar la biodiversidad. Michelin aseguró que la selva tropical que antaño crecía aquí había sido talada ilegalmente sin su conocimiento. Sin embargo, las publicaciones de la red de periodistas Fox Europe y de la organización ecologista Mighty Earth llegan a una conclusión completamente distinta en noviembre de 2022. Concertamos una entrevista con Alex Vichiratna y el experto en satélites Leo Bottrill. Primero quería saber qué había ocurrido en el pasado. Entonces encontré las antiguas imágenes satelitales de 2012 que superpuse con los mapas de la concesión. Y gracias a mi ojo experto me di cuenta de que la deforestación debió ser causada por un actor industrial. Pude ver que se habían talado grandes extensiones de tierra y bosque, lo que indicaba que alguien había talado esa zona para plantar algo, supuse que caucho. Los periodistas y ecologistas se centraron en una pregunta. ¿Conocía Michelin la tala industrial de la selva tropical o simplemente fue engañada? En la película de Michelin se promete a los inversores una inversión sostenible, lucrativa y ecológica. Podemos demostrar que Michelin sabía que su socio local sí había talado y deforestado estos bosques y paisajes de Jambi dignos de protección. Michelin lo sabía, pero no lo hizo público. Michelin tampoco lo dijo cuando buscaba inversores para bonos verdes por valor de $95 millones. Fue un gran fraude y lo hemos estado señalando desde entonces. Una dura acusación, pero ¿cómo reaccionó Michelin? Canceló una entrevista que nos había concedido en Bangkok. En su lugar, en un mail, la propia Michelin cifró en menos del 4% de la concesión la superficie deforestada y subraya que todos los implicados en el proyecto estaban al corriente. Cita: Michelin ha prohibido todas las formas de deforestación ilegal y ha podido alcanzar este objetivo en muy poco tiempo dados los enormes retos operativos. Las imágenes de satélite a las que se refiere son irrelevantes para analizar la dinámica del proyecto. Como sea, los fabricantes de neumáticos lo tendrán más difícil ahora, ya que a finales de 2024 entrará en vigor en la UE una nueva ley sobre la cadena de suministro. Productores como Michelin tendrán que demostrar detalladamente la procedencia del caucho y que no se ha talado en ninguna selva tropical para obtenerlo después de 2021. Pero, ¿cómo se aplicará esta normativa? En el caso del caucho, esta prueba es muy complicada. Cuando se cosecha por la mañana, no hay duda sobre la explotación de la que procede la savia. Tras la cosecha, los agricultores llevan el caucho a los centros de recogida, en este caso a la cooperativa Agriac, que garantiza que este caucho solo procede de plantaciones en las que no se ha talado nueva selva. Pero esta es la excepción, así que ya es difícil demostrar aquí una cadena de suministro transparente. El caucho de todos los agricultores de la zona se amontona junto. Ya no es posible asignarlo a una plantación individual. Las bolas de caucho también se conocen como caucho en trozos. Se producen cuando el jugo de látex fresco no se conserva con amoníaco durante las primeras 2 horas. Entonces se coagula formando grumos. Un agricultor recibe alrededor de €1.20 por cada kilo de caucho en grumos. El mercado ha cambiado. Antes los clientes querían látex líquido. Ahora se exporta cada vez más en grumos a Europa. Es más fácil para los agricultores, ya no necesitan amoníaco. La razón principal del auge: el caucho coagulado se utiliza principalmente para la fabricación de neumáticos. Para ello se secan en el patio de la cooperativa. En estos armarios se fabrica otro producto preliminar para la producción de neumáticos. Aquí se cuelga el caucho prensado.
Para una plancha de caucho de 1 kilogramo se necesitan unos 60 recipientes en los que se recoge el látex de los árboles. Durante 3 días se extrae el agua de las hojas mediante calor. Un agricultor recibe el equivalente a €1,60 por una hoja de caucho. Para un neumático se necesita algo más de una de estas hojas. Los camiones transportan el caucho a las fábricas. Lo que llega aquí suele haber pasado ya por varios intermediarios. El rastro se ha perdido por completo. Todo se mezcla. Se toman muestras de los lotes para comprobar la calidad del látex en el laboratorio. A continuación, el agua y las sustancias extrañas se eliminan del látex en grandes centrifugadoras. Los trabajadores tienen que retirar luego la pegajosa masa de los recipientes. Por último, el zumo lechoso se almacena en silos. Este sistema hace imposible demostrar de qué plantación procede el látex, de acuerdo con la nueva ley de la Unión Europea sobre la cadena de suministro. Mai Loen, de la cooperativa Agriac, nos visita hoy. Tiene un contrato con el director de la fábrica de caucho que le garantiza la reserva de un silo para el caucho de su cooperativa. Nuestro objetivo es acortar toda la cadena de suministro. Así podemos determinar directamente de dónde es el agricultor. Somos una cooperativa. Los agricultores han unido sus fuerzas con nosotros. Ellos mismos cultivan y ahora gestionan los centros de recogida de caucho. Están en contacto directo con las fábricas, sin intermediarios. Por lo tanto, la cadena de suministro es muy corta. El seguimiento del caucho de los cerca de 4.000 agricultores de Agriac cumple la nueva normativa de la UE. Sin embargo, esto es prácticamente imposible para la mayoría de los 1,7 millones de agricultores de Tailandia. Otra de las razones por la que los productores de neumáticos buscan alternativas es proteger la selva tropical, garantizando una cadena de suministro fiable. Científicos del Instituto Fraunhofer colaboran con el fabricante de neumáticos Continental. La solución, diente de león. ¿Podría esta supuesta mala hierba sustituir al caucho? Aquí se puede ver una raíz joven de diente de león que produce caucho, y la raíz contiene la principal cantidad de caucho natural del diente de león. Las raíces se limpian primero para procesarlas. Ya se pueden ver los largos hilos gomosos del caucho crudo. A continuación, se exprime durante horas en una máquina. Así se elimina el agua. Los investigadores están cruzando distintas generaciones de diente de león en el laboratorio. El objetivo es criar plantas con raíces más grandes, recurriendo también a la ingeniería genética. Los científicos esperan aumentar así el rendimiento. Volvamos a las raíces del diente de león. Tras la trituración queda goma pura. Se trata para evitar su envejecimiento, se seca y se almacena para su posterior producción. Sí, esto es ahora el caucho en bruto y tiene una composición química similar a la del caucho natural del árbol de caucho. Tiene un peso molecular muy alto, por lo que este polímero es muy largo. El resultado tiene grandes propiedades en términos de elasticidad. Ideal para neumáticos. Sí, para neumáticos de auto y bicicleta. Una ventaja es que el diente de león también crece en suelos pobres. Para satisfacer la demanda de caucho en Alemania, se necesitaría una superficie de cultivo aproximadamente el doble de grande que Berlín. El fabricante de neumáticos Continental, que ya produce neumáticos de bicicleta a partir del diente de león, quiere fabricar neumáticos de coche a escala industrial dentro de unos 10 años. Así que pasará un tiempo antes de que los dientes de león autóctonos sean un alivio para las selvas asiáticas. Pero actualmente existe una alternativa. En Alemania se generan unos 600.000 toneladas de neumáticos usados al año. ¿No podrían reciclarse? En la jerga técnica, esto se llama recauchutado. La única empresa de recapado de neumáticos de coche en Alemania tiene su sede en el bosque de Teutoburgo, la empresa King Myla. Esta empresa compra neumáticos viejos desgastados cuya base, la llamada carcasa, está intacta.
En King Maila se comprueba de nuevo que no estén dañados y se eliminan los neumáticos defectuosos. A continuación se retira la parte desgastada del neumático. ¿Qué producto existe que solo se utiliza en un 30% y luego se desecha? No creo que haya muchos productos así en el mundo actualmente. Y lo mismo ocurre con los neumáticos. Si compras neumáticos con un perfil de, digamos, 8 milímetros, ya es un neumático de invierno. Un neumático de verano corriente suele tener solo 6 milímetros y luego se rueda hasta un máximo de 1,6 milímetros. Y luego se desecha. Pero aún queda el 70% del material, sigue ahí, y eso es lo que utilizamos. Generalmente, la mayoría de los neumáticos usados se queman con las correspondientes emisiones perjudiciales para el clima. En King Maila son recapados y obtienen un nuevo perfil. El caucho natural solo se necesita para esta parte. A continuación, el neumático se vulcaniza a unos 165 grados. La parte antigua del neumático se funde así completamente con la nueva. En total, en Alemania se venden más de 46 millones de neumáticos al año. Los neumáticos recauchutados son un producto de nicho. Su cuota en el mercado global es de apenas el 1%. Sin embargo, esto podría cambiar con la nueva normativa de la UE. Nos vemos compitiendo con las segundas marcas de los fabricantes premium. Al mismo tiempo nos centramos en el mercado europeo y no necesariamente en competencia con los neumáticos baratos de Asia. La calidad de estos neumáticos no es la que prevemos para nuestro producto, por lo que siempre estaremos por encima en términos de precio. Solo hay una forma de aumentar significativamente nuestra cuota de mercado: obligar a los fabricantes de neumáticos a que reciclen sus neumáticos usados. Pero eso no parece probable por el momento. Sin caucho natural, no rodarán neumáticos en el futuro. Este proyecto en Tailandia ofrece la esperanza de que no se talen aún más selvas tropicales con este fin. Unos científicos cultivan pimienta en un centro de investigación a partir de una antigua variedad autóctona. Su objetivo, plantas de mayor rendimiento. Mai Loen de Agriac visita hoy el proyecto. La pimienta no está destinada a sustituir al caucho, sino a crecer en las plantaciones existentes. Su venta supondría un ingreso adicional para los agricultores. La expansión de las zonas de caucho conduce a la deforestación. Por lo tanto, lo más rentable para todas las partes implicadas es que puedan arreglárselas con el terreno que ya tienen. Además, la pimienta puede ser una de las opciones que elijan los agricultores. Por eso trabajamos con la universidad para encontrar la mejor perspectiva, de modo que económicamente tenga sentido para los agricultores. Tailandia es el principal exportador de caucho del mundo. Mai Loen trata de abrir nuevos caminos con su cooperativa. Quizás esto inspire a todos los demás implicados para proteger las selvas tropicales y el clima.